Hoy es lunes 10 de junio de 2024 y estas son las noticias. La Corte revisó la constitucionalidad de reformas a diversos artículos de la ley que regula el funcionamiento del Congreso de Tamaulipas. Con base en precedentes de la Corte, juez de distrito protegió el derecho a una pensión de una concubina y una excónyuge de un trabajador fallecido. La segunda sala de la Corte amplió la interpretación tradicional del derecho a una pensión por orfandad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. Y abrimos precisamente con el reporte de mi compañero Mario López Peña con la información de lo que se resolvió esta tarde en la sesión del Pleno de la Suprema Corte. Mario, adelante con tu información. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad promovida contra disposiciones de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso de Tamaulipas. En este asunto, el Pleno invalidó las disposiciones que cambiaban el tipo de votación en la designación de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, así como que para aprobar las reformas, adiciones, derogaciones y abrogación a la propia ley se necesitaba de las 2/3 partes de los integrantes de ese Congreso. Los declaró inconstitucionales por haber identificado violaciones al procedimiento legislativo. Escuchemos parte de los argumentos de la ministra ponente. Evidencian que el decreto impugnado fue aprobado con la exclusión de las personas legisladoras de todo un grupo parlamentario. Al resolver otra acción de inconstitucionalidad, en este caso promovida contra disposiciones del Código Penal de Querétaro, el Pleno invalidó el tipo penal previsto en el artículo 155, que establecía sanciones a quien causara una alteración psicológica o emocional que afectara las actividades cotidianas de una persona por manifestaciones que pudieran producir cualquier daño a su persona, bienes, familia o con quien tuviera vínculo de amistad, amor u otra relación de afecto. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este lunes. Mario, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Mi compañero Mario López Peña. En más desconfianza de los jóvenes frente a las autoridades, en específico de los órganos de impartición de justicia, así como una desvinculación del sistema hacia grupos vulnerables, es lo que reconocieron los participantes en el Foro sobre Seguridad y Justicia para integrar una agenda desde el Poder Judicial que se realizó en Guadalajara, Jalisco. Los más de 220 participantes advirtieron que no se cuenta con una estrategia de comunicación efectiva hacia los jóvenes y a grupos vulnerables, para lo cual es indispensable incorporar nuevas herramientas como las redes sociales, además de una difusión efectiva de los derechos humanos a través de un lenguaje sencillo. Se mencionó que no se cuenta tampoco con una legislación adecuada para atender problemas fundamentales de los grupos vulnerables y la falta de recursos para capacitar a los operadores del sistema de seguridad y justicia para poder brindar una atención adecuada a dicho sector. El próximo encuentro regional se llevará a cabo el próximo jueves 13 de junio en Puebla, encuentro en el que participarán especialistas de dicha entidad, así como también de los estados de Tlaxcala y Guerrero. La Suprema Corte determinó que las autoridades están obligadas a juzgar con perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad. Además, deben respetar la identidad de las personas trans que participan en procedimientos penales. Esto de acuerdo con los estándares internacionales y con el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. Dicha resolución es el primer estándar constitucional para que las personas juzgadoras protejan la identidad de género de las personas trans en los procesos penales y las sentencias. La ejecución penal se ha convertido en uno de los temas más olvidados para los sistemas de justicia en México y también en la región latinoamericana, que involucran violaciones de derechos de miles de personas. Esto lo aseguró Alejandra Rabasa, quien es directora de la Unidad
General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Parecería que se da por hecho que en el momento de la ejecución penal podemos olvidarnos de todos los marcos de derechos humanos, donde se entra a un mundo donde la regla absolutamente general es la violación sistemática de derechos de todas las personas. En la clausura del Congreso Latinoamericano sobre la aplicación de enfoques diferenciados en ejecución penal, reconoció el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil para visibilizar las condiciones del entorno penitenciario. Donde ha quedado, me parece, muy en evidencia la urgencia de no voltear la mirada a ver lo que ocurre en el entorno carcelario para las personas privadas de la libertad que se encuentran sujetas a condiciones de vulnerabilidad que puede ser reforzada, como las mujeres, las personas de la diversidad sexual, las niñas, los niños, los adolescentes, las personas indígenas y afrodescendientes. Y en atención a un criterio de la segunda sala de la Corte que declaró inconstitucional la fracción tercera del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, que condiciona el otorgamiento de la pensión por viudez a la concubina, siempre que no exista cónyuge y que se hayan mantenido libres del matrimonio durante el concubinato. El juez de distrito Arturo García Velázquez determinó inaplicar dicha norma. El juzgador, adscrito a los tribunales laborales federales en Jalisco, declaró que procedía a otorgar el beneficio a la concubina del trabajador fallecido. No obstante, que a la fecha de su muerte le subsistía un vínculo matrimonial con la tercera interesada. El juzgador determinó que dicha norma es discriminatoria porque reitera un estereotipo de género relacionado con el prejuicio del hogar extramarital. Estableció que tanto la concubina como la cónyuge del trabajador fallecido tienen derecho a ser declaradas beneficiarias de los derechos laborales del extinto trabajador de manera proporcional. Una en su calidad de concubina y la otra en su calidad de viuda, esto es, en un 50% para cada una de ellas. El Juzgado Séptimo de Distrito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, ordenó a la Comisión Federal de Electricidad, en coordinación con las autoridades estatales, restablecer de inmediato el suministro de energía a una escuela primaria pública al considerar que la falta de servicio provoca que las niñas y niños estudiantes enfrenten condiciones precarias de aprendizaje. Al resolver un amparo a favor de los infantes, el juez de distrito Fernando Alvarado López indicó que la falta de servicio provoca que existan aulas mal iluminadas, sin clima, incluso sin acceso a internet, lo que limita su aprendizaje. Precisó que la falta de energía viola los derechos de los infantes a la educación, a la salud y a la energía también, los cuales deben ser protegidos por el Estado, mismos que se encuentran interrelacionados porque la falta de energía hace nugatorios sus otros derechos. Por ello ordenó a la CFE restablecer de inmediato el servicio a las autoridades educativas del Estado, formalizar el contrato de servicio correspondiente, así como vigilar su cumplimiento. La jueza de distrito Ingrid Nelly Terán Holguín indicó que el artículo 4 constitucional protege a las familias en un sentido amplio porque no todas son tradicionales. Recordó que la pandemia, por ejemplo, dejó a muchos infantes huérfanos, quienes ahora son atendidos por sus abuelos. Recordó que la Corte estableció un criterio en el que señaló que una abuela que tenía la patria potestad de su nieto lo podía beneficiar con la pensión por orfandad. Esta interpretación del derecho es que las pensiones ya no nada más de orfandad se van a dar de padres a hijos, sino también de los abuelos hacia los nietos. Y este es un nuevo paradigma que debemos conocer todos, que debemos estar muy contentos y muy satisfechos de la forma en que la justicia, a través de los precedentes de la Corte, está ampliando su espectro de protección. Señaló que el nuevo sistema de justicia laboral garantiza el derecho de acceso a un defensor de oficio para garantizar asimismo y proteger los derechos de los trabajadores. Tiempo de ir unos mensajes. Regresamos con más noticias.
gusto que siga con nosotros. Vámonos con más noticias. La Defensoría Pública Federal dio a conocer que en torno al desalojo de migrantes, esto en la Plaza Bruno Giordano el pasado miércoles, presentó una demanda de amparo en la que el Juzgado 15º de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva. Ello con el fin de que las autoridades migratorias no devuelvan, expulsen, retornen, deporten o pretenda hacer abandonar el territorio nacional a los migrantes, en su mayoría de origen haitiano, que fueron llevados a los estados de México, Puebla y Morelos, sin conocerse el destino preciso hasta que se resuelva el fondo de este asunto. Y para que las autoridades migratorias se abstengan también de realizar revisiones migratorias bajo las figuras de rescate y verificación en las inmediaciones de dicha plaza, los cuales considera constituyen actos de desalojo forzoso y detención arbitraria. Ya las autoridades de la capital del país y de la alcaldía Cuauhtémoc para que no soliciten la realización de tales operativos. También presentaron quejas ante las comisiones nacional y local de derechos humanos, al tiempo que manifestó su preocupación de que no se conozca el destino de las personas que fueron desalojadas. Por mayoría de votos, la Sala Regional Ciudad de México revocó la resolución del Tribunal Electoral de la capital del país que declaró existente la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, atribuida a una diputada. La Sala argumentó que fue inexacto que el tribunal local diera a la declaración de la denunciante características de presunción absoluta de validez, porque las pruebas en realidad no acreditan los hechos y fue incorrecto que con ello se haya concluido que sí se menoscabó el derecho político de la denunciante para ejercer su cargo. La magistrada María Silva Rojas estimó que con las pruebas aportadas sí estaban acreditados los hechos y la conducta denunciada. Y en este caso mi consideración es justamente la de sostener que sí existió esa violencia política. ¿Por qué? Porque con independencia de las interacciones que fueron denunciadas y que fueron tomadas por el tribunal local de manera destacada en algunas partes de la resolución, también están las otras conductas que justamente están acreditadas a través de los dictámenes que ofreció la víctima como prueba. Por mayoría de votos, la Sala Regional Toluca confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México que ordenó sustituir al presidente municipal de Tianguistenco ante sus reiteradas ausencias. Se destacó que el actor, en su calidad de presidente municipal suplente, solicitó en el juicio que se sobreseyó, pues que se solicitaran los informes de la Fiscalía y del Poder Judicial del Estado relacionados con la aparente orden de aprehensión liberada en contra del presidente municipal de dicho lugar, de dicho municipio, lo que no fue cuestionado por el actor. En el proyecto se precisa que dicho sobreseimiento no fue controvertido por la parte actora ante esta instancia jurisdiccional federal. Por tal razón, la determinación es firme y no puede ser analizada al haberse consentido por el hoy enjuiciante. El Poder Judicial de Chihuahua impartió al personal jurisdiccional talleres de prevención de la violencia laboral con el fin de reforzar la cultura de respeto y convivencia pacífica, así como para dar cumplimiento a la norma oficial mexicana 035. Personal del Poder Judicial de Baja California y abogados en materia familiar de la entidad participaron en la capacitación sobre las teorías del caso en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También abordaron el nuevo código las y los impartidores de justicia de Campeche, como parte del seminario de argumentación y procesos orales que se enfocó en la justicia cotidiana, el interés superior de la infancia y los procedimientos digitales. El Comité de Productividad Laboral del Poder Judicial de Michoacán llevó a cabo su reunión bimestral para evaluar la operación integral del sistema de justicia laboral. Se analizaron los resultados de los procesos de gestión, soporte y dirección, así como las acciones preventivas y correctivas implementadas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Este fin de semana entraron en vigor las reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud que sancionan las llamadas terapias de conversión. Resulta que el artículo 209, quintus del Código Penal Federal establece que esta práctica será sancionada con pena
de 2 a 6 años de prisión y multa de 1.000 a 2.000 veces el valor de la unidad de medida y actualización. La sanción se duplicará cuando dichas terapias se realicen en contra de personas menores de 18 años o cuando la autora de la conducta que busca anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona mantenga una relación laboral, docente, doméstica o cualquier otra que implique subordinación. Quien se valga de funciones públicas para cometer el delito o cuando la autora del delito emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima. Tratándose de los padres o tutores, se les aplicará la sanción de amonestación o apercibimiento conforme lo considere el juez. También se reformó el artículo 465 ter de la Ley General de Salud para establecer que el personal médico que realice o aplique este tipo de terapias será sancionado con las penas previstas en el Código Penal Federal y también suspendido en el ejercicio profesional de 1 a 3 años. Este domingo se cumplieron 30 años de la Convención Belém do Pará, que estableció por primera vez en un tratado interamericano que la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos y una ofensa a la dignidad humana. Esta convención transformó la manera de ver la violencia de género, puso el tema en el debate público y responsabilizó a la sociedad, pero sobre todo a los estados de este tipo de conductas. A pesar de ello, la violencia en contra de las mujeres sigue siendo una conducta normalizada en gran parte de las naciones del continente, donde persisten estereotipos que les impiden acceder a determinados cargos, los matrimonios infantiles y también los feminicidios. En este marco, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó a dar un nuevo impulso a los principios de la Convención y a revitalizar los esfuerzos para poder erradicar la violencia contra las mujeres. Cuando las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones y libre de violencia en todos los campos, nuestras sociedades se fortalecen. Cuando reconocemos que las mujeres de nuestra región son diversas, pero que todas tienen los mismos derechos, nuestras democracias avanzan, nuestros países alcanzan mayores niveles de desarrollo. Y ya nos vamos, pero siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Oscar González, muchas gracias. Pásenla muy bien.